Hola, bienvenidos a este siguiente video del curso de programación. En esta oportunidad vamos a ver un tema nuevo que es la conversión análogo-digital. Para este tema vamos a usar unas nuevas instrucciones que nos permiten hacer o manejar la conversión análogo-digital. Primero, en la cabecera del programa vamos a incluir, para este caso en la línea 2 del programa, escribimos device ADC igual 10. ¿Qué significa esto? Este 10 significa la resolución de conversión. Con 10 bits tenemos la posibilidad de tener un rango de lectura mucho más amplio. También existe la posibilidad de poner ADC igual 8, que tendríamos 8 bits. Pero al tener 8 bits no tendríamos ese rango tan amplio para tener una lectura de esa señal análoga y no tendríamos suficiente precisión de esa señal. Luego, en el ciclo principal, antes del ciclo principal tenemos unas variables aquí, que es el dato, que va a ser la lectura por el puerto. Luego tenemos una variable float, que es el voltaje. Vamos a mostrar en este ejemplo el voltaje que se lee de un potenciómetro que se comporta como un divisor de voltaje. Y también vamos a leer un sensor de temperatura, en este caso el LM35. En el ciclo principal iniciamos el LCD y estas dos líneas son fundamentales para el funcionamiento de la conversión análogo-digital. Primero, escribimos setup ADC, ADC clock internal. Eso significa que vamos a utilizar el reloj interno del microcontrolador, que para este caso va a ser 4 MHz. Luego, ADC clock diff 8. Aquí significa que vamos a dividir entre 8 la frecuencia. Este 8 es el prescaler. El prescaler es simplemente un divisor de potencias de 2 que se usa para configurar la frecuencia de muestreo de la señal entrante. Luego en la siguiente línea configuramos los puertos que vamos a usar como entradas analógicas. Para este caso vamos a usar la 0 y la 1 y se puede escribir AN0 to AN1, o sea que vamos a usar los puertos desde el 0 hasta el 1 analógicos. La otra forma es que con cada línea pueden configurar cada puerto, es decir, escriben esta instrucción setup AS ports AN0 y en la siguiente línea pueden escribir lo mismo pero con AN1. Luego pasamos al ciclo infinito y vamos a configurar canal por canal. La lectura de los puertos analógicos debe hacerse uno por uno. Primero vamos a leer el canal 1 con la siguiente instrucción. Escribimos set ADC channel 1. Aquí vamos a leer el canal 1. Luego ponemos un retardo de 10 microsegundos y escribimos dato. Esta variable dato, que debe ser de 16 bits, ya que la conversión va a ser de 10 bits, y debemos recordar que 10 bits es superior y no se puede usar con una variable de 8 bits. Luego tenemos el voltaje y la temperatura para lo siguiente. El dato va a ser el valor que vamos a leer del puerto. Luego tenemos el voltaje, que ya les voy a pasar a explicar cómo se usa esta ecuación. Pero prácticamente el voltaje va a ser una ecuación que se puede deducir de una fórmula general. Luego en la pantalla LCD se muestra el dato para verificar qué valores está tomando el dato. Luego se configura el siguiente canal, para este caso el canal 0. Igualmente esperamos 10 microsegundos. Con esa misma variable de dato podemos almacenar qué hay en el canal 0. Y después deducimos también la fórmula de la temperatura para poder mostrar el valor correcto de esa lectura. Luego lo que hacemos también es mostrar el voltaje equivalente, que va a ser el rango desde 0 a 5 voltios, que es el circuito con el que estamos alimentando el microcontrolador. De la misma manera mostramos la temperatura. Antes de compilar y hacer simulación, vamos a ver cómo se deducen estas ecuaciones. Bueno, aquí vamos a ver cómo se deducen estas ecuaciones para esos dos ejemplos. Primero tenemos una fórmula general, ¿sí?, que se refiere al dato leído en cada pin analógico. Tenemos voltaje de entrada, voltaje de referencia, 2 a la n-1. Vamos a ver qué significa cada una de esas variables. Primero, dato, lectura de la conversión. Este dato se obtiene de la función read ADC, o sea, de leer qué dato tenemos en el puerto analógico en cada instante. Luego, bin
o voltaje de entrada hace referencia al voltaje de entrada en el pin analógico. Luego, voltaje de referencia. El voltaje de referencia, para este caso, vamos a utilizar el voltaje de alimentación del PIC, que son 5 voltios. Y N viene siendo la resolución de conversión, que puede ser de 8 o 10 bits. Es recomendable usar la de 10 bits para tener mayor precisión. Ahora, en el primer ejemplo que decíamos cómo leer el voltaje de entrada en un pin analógico que varía con un potenciómetro, listo. Tenemos la ecuación Bin es igual a dato por voltaje de referencia sobre 2 a la n-1. Esta ecuación viene de aquí, de esta ecuación, al despejar el voltaje de entrada. Con n igual 10 bits, para este ejemplo, el voltaje de referencia también, que es 5 voltios. Luego tenemos dato, que es la función read ADC, que es la lectura de cada canal. Tendríamos lo siguiente: reemplazando esos datos en la fórmula, obtenemos voltaje de entrada es igual a dato por 5 voltios dividido 2 a la 10 menos 1, que eso equivale a tener al voltaje de entrada. Bueno, aquí tenemos la misma ecuación, pero equivale a tener a 5 voltios dividido 1023, que equivale a tener a 2 a la 10 menos 1. Con esta ecuación ya tenemos el voltaje que hay en el canal 1. Luego, para calcular la ecuación de la conversión de la temperatura del LM35, es importante que tengamos la hoja de datos y miremos un dato importante que nos entrega este sensor, que es el siguiente: por cada grado centígrado que cambie o que detecte el sensor, va a entregar a la entrada del pin del micro 10 milivoltios, y esa va a ser la señal que debemos tratar. Para este caso vamos a hacer una relación del voltaje de entrada con la temperatura, ¿sí? Porque se requiere mostrar la temperatura, y para eso se requiere este dato importante de aquí. Utilizando una regla de 3 simple, tenemos que 1 grado es a 10 milivoltios, como la temperatura de entrada es al voltaje de entrada. Así, despejando temperatura, tenemos que es igual al voltaje de entrada por 1 grado dividido 10 milivoltios. Si reemplazamos este voltaje de entrada del primer ejercicio con este que tenemos acá, lo reemplazamos, nos quedaría así: dato por 5 voltios dividido 1023 por 1 grado centígrado dividido 10 milivoltios. Si simplificamos un poquito esta ecuación, vamos a llegar a lo siguiente: temperatura igual a dato por 500 dividido 1023, y nos quedan las unidades en grados centígrados. Aquí la operación que se hizo fue dividir 5 entre 10 milivoltios, y de esta forma llegamos a deducir la ecuación de la temperatura, y esta es la función que se debe usar en el programa, o sea, en el código. Y ahora sí podemos ver la simulación. Vamos a compilar. Recordemos aquí que vamos a mostrar la lectura como un dato con 4 unidades, que va a ser entre 0 y 1023, por la resolución, que es 10 bits. Luego vamos a mostrar el voltaje, que va a ser con una unidad entera y una unidad de decimal. Aquí está la función de la conversión del voltaje. Luego la conversión de la temperatura va a ser esta: va a ser temperatura igual a dato por 500 dividido 1023. Y en la posición 10.1 mostramos el voltaje, y en la posición 1.2 mostramos la temperatura con 0.2 unidades enteras y 2 decimales. Ahora sí, veamos la simulación. Bien, en el pin A1 que está leyendo este potenciómetro, vamos a variar, y podemos ver cómo varía la lectura, que equivale o tiene un rango desde 0 cuando está totalmente ubicado a tierra, y vemos cómo incrementa desde 0 hasta 1023. Y el voltaje, por supuesto, es equivalente. Acá el máximo voltaje es 5 voltios. Si lo ubicamos aproximadamente en la mitad, pues tendremos 2.5 voltios. Esta lectura es en el canal A1. Ahora vamos a revisar el canal A0, donde tenemos la temperatura en grados centígrados. Aquí tenemos, vamos a tratar de mostrarlo, y vamos a mover el sensor. Ahí está aumentando.
la temperatura y con este podemos bajar la temperatura. Funciona bien. Ahí está. Bien, esto es todo lo que les puedo compartir en este video. Pueden en la descripción del video descargar los códigos del programa y también la simulación. Nos vemos en el próximo video.